Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y como siempre nos encontramos para reflexionar sobre el Evangelio de San Lucas. Y hoy de una manera muy especial estamos haciendo los capítulos que van desde el 19:47 hasta el 24:53. Termina nuestro Evangelio de San Lucas. Es desde Jerusalén hasta la ascensión. Y por lo tanto, cuando hablamos de la ascensión, también estamos hablando de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, del 1 al 11. Y ahora estábamos entrando en este capítulo 21. Es muy interesante cómo se nos habla de la ofrenda de la viuda. Aquí en realidad el evangelista Lucas nos está hablando de la generosidad del cristiano, es decir, aquel que está dentro de la comunidad tiene que caracterizarse por la generosidad. Después, dice Jesús, levantando los ojos, vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde que ponía 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo, les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que les sobraba, pero ella de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. Bueno, eso entonces nosotros estábamos diciendo que Lucas, sobre todo en el camino pedagógico de su enseñanza, nos está enseñando la generosidad. El tema, leitmotiv, idea central que Lucas repite mucho es sobre la generosidad, es decir, el desprendimiento. Pero ¿cómo uno llega a ser generoso? Apego ñande por la yahesha cuano, alleva yahesha mábalo y contenido ñande yahesha es condición bemoína, y entonces, de acuerdo a esa condición, de acuerdo a esa necesidad, entonces nos centramos y procuramos hacer que la comunidad pueda crecer, ¿verdad? O sea, hoy, pene con asome, pene ni ame, llevan balane mongu, anemo creñas aire, bueno, y se basica tú amonga qua, esta comunidad, coche yo que fuera y contenido va a ser en síntesis, yesa pe, yesa qua. Y entonces, como dice el Evangelio también, ¿se acuerdan? Sobre todo Lucas, cuando insiste, felices los que lloran, dice en un momento. Y uno dice, bueno, ¿y el rico va a llorar si es tango y plata, verano y contenido va a No, claro que puede llorar, pero ¿en qué sentido? De que justamente oye esa cuá, oye esa pa, porque el llorar no quiere decir estar derramando lágrimas porque uno está mal y porque se siente mal y no tiene nada, emboria jugo o lo que sea. No, en realidad el que llora es aquel que es sensible. Eso es lo que te quiere decir entonces.
Felices los que lloran quiere decir aquel que es muy sensible ante las necesidades de los hermanos, las necesidades de las personas que están alrededor, ¿verdad? Las necesidades de todos aquellos que nos rodean. Bueno, entonces dice la necesidad del que necesita algo, ¿verdad? Operemos lo llevaré hoy pende que de la hipo hoy pues algo, ¿verdad? Entonces vos sos sensible, te sentís sensible, pero no simplemente, como dice también aquella frase, para dar el pescado, sino que sobre todo para enseñar a pescar. Eso te lleva más tiempo y viste, ese es donar el 100% de tu vida. Es muy fácil dar el pescado, que sería el diezmo famoso, en medio de la 10%, y listo, pero sin embargo, aquí cuando estamos diciendo que hay que enseñar a pescar, quiere decir que vos el 100%, eso te pide más esfuerzo, más lucha, más empeño, más dedicación, ¿verdad? Al hermano que está ahí a tu lado y necesita de vos. Ese es el 100%. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47, ¿verdad? Cuando te habla y te dice que el cristiano, todos aquellos los que se convertían, ponían todo lo que tenían a disposición de los apóstoles para que nadie pasase necesidad. Aquí simplemente la comunidad ideal se está presentando como atendida por todos, es decir, todos estamos preocupados para que la comunidad no pase por ninguna necesidad del estilo que nosotros podemos decir del crecimiento humano, el crecimiento de la persona. Y eso es lo que nos está presentando aquí, ¿verdad? Cuando Jesús que mira, que ve, y esta viudita que dice que pone 2 pequeñas monedas de cobre. Y con una conclusión fenomenal, ¿verdad? Porque el colofón dice, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que les sobraba, pero ella de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. Este es el mensaje principal de Lucas. Bueno, y de aquí vendrá entonces esa conclusión, ¿verdad?, de lo que significa el anuncio de la destrucción del templo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cáritas recuerda que la integración de los ucranianos en Europa es un reto triple. Por un lado, los refugiados necesitan un trabajo. Por otro lado, está la educación de sus hijos, algo que a día de hoy es complicado. Algunas familias quieren, como es normal, volver cuanto antes a Ucrania y no quieren matricular a sus hijos en ningún colegio porque prefieren que sigan a distancia su programa escolar ucraniano. Y esto, por un lado, es bonito porque mantiene el vínculo, pero por otro, no facilita la integración aquí. Por último, Cáritas advierte del desafío gigantesco que supone ayudar psicológicamente a familias que han vivido la separación de sus seres queridos. Por ejemplo, Natalia, a la que entrevistamos en marzo, escapó del país, pero sola y sin sus hijos. До того моменту, поки приїхали сюди діти, не хотілося не їсти, не пити, ми тільки плакали всі і ждали їх. O es el caso de Katerina y Yulia, cuyos maridos luchaban en la batalla de Mariupol. Por eso, desde Cáritas Ucrania piden a los países que acogen que sean pacientes y sigan ayudando a sus conciudadanos, sobre todo desde el punto de vista psicológico. De hecho, dicen que en Ucrania esa es la mitad de su trabajo. Al principio, cuando te encuentras a alguien que sufrió un trauma, no entras. En ese momento, la gente simplemente necesita que se les acoja. Ahí les damos amor, compasión, empatía. Pero es el primer paso, y en Cáritas estamos trabajando ahí. El segundo paso de ayuda psicológica no es menos delicado porque se debe ayudar al refugiado a manejar el trauma que va emergiendo. Por eso los máximos responsables de Cáritas Ucrania y Cáritas PES Ucrania piden no bajar la guardia e invertir en este campo. La petición la lanzaron desde Roma, donde dieron cuenta de cómo afrontan el día a día en un territorio devastado por la guerra. Allí destacaron la actuación del nuncio en el Vaticano porque fue uno de los pocos diplomáticos que no abandonó el país durante los primeros lances de la guerra. También vieron al Papa. Les hablé de los niños que vi en Ucrania, del heroísmo de la gente, de los ojos de todos ellos que han visto la guerra, de sus experiencias.
En total, se calcula que más de 6 millones de personas huyeron de Ucrania desde que comenzó la guerra hasta la primera mitad de mayo, aunque probablemente son muchos más. Hacía tiempo que esta escena no se veía en San Pedro. Francisco invitando a algunos niños a subirse al papamóvil y dar un paseo con él por entre la gente antes de comenzar la audiencia. En la catequesis el Papa dijo que todo cristiano tiene un derecho de protesta a Dios que puede ejercer de modo legítimo. Es el mismo derecho que todo hijo tiene ante un padre. Se tu hai nel cuore qualche piaga, qualche dolore e ti viene voglia di protestare, protesta che Dio ti ascolta, Dio è Padre, sii libera nella preghiera tua, non imprigionare la tua preghiera negli schemi preconcetti. No, la preghiera deve essere così, spontanea, come quella di un figlio col padre. Como ejemplo, el Papa puso la figura de Job de la Biblia, quien no pudo más y se quejó a Dios por todas las desgracias e injusticias que le estaban ocurriendo. Francisco recomendó reflexionar sobre esta figura. Esiste una sorta di diritto della vittima alla protesta nei confronti del mistero del male, diritto che Dio concede a chiunque, anzi, che è Lui stesso in fondo a ispirare. El Papa siguió saludando a los presentes sentado y en esta ocasión varios obispos de Oriente le trajeron regalos y hasta se los hicieron probar ahí mismo. Wyłącznie przez prefekturę domu papieskiego. Estos niños vienen de París y han tenido la suerte de subirse en el papamóvil. Uno de mis amigos que estaba al lado de la papamóvil que quería ir y un de los guardas la ha cogido y lo ha puesto en la papamóvil y yo quería ir y he hecho gestos para que me cogen, me han cogido y me he puesto. Vienen de excursión con un colegio católico de París. Los que se han subido y han recorrido la plaza de San Pedro con el Papa han sido 7. Están emocionados. Se ha dado la mano y me ha tocado aquí. Es una persona muy importante para la religión católica. Yo no soy muy practicante y es increíble. Este viernes vuelven a París porque el sábado se confirman. Y aunque están nerviosos, ahora se sienten muy animados tras este encuentro improvisado con el Papa Francisco. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñande Yarañe, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo y confiar la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Abrazar la cruz como tú. Abrazar la cruz como tú. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Aquí Lucas nos presenta su Evangelio de una manera
maravillosa. Y estamos entendiendo que al decir la ofrenda de esta viuda, que es económicamente o materialmente es tan poco, ¿verdad?, lo que está ofreciendo como ofrenda, pero sin embargo que significa muchísimo, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Y significa para nosotros especialmente la solidaridad, la generosidad, la apertura. Ya llegué a hoja ñame beñande ya huerecoa nañañen boyara imba evereje. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Y esta es la idea principal del Evangelio. Entonces el Evangelio, queridos hermanos, tiene una enseñanza muy importante, que yo pienso que de la vida cristiana nosotros muy poco todavía hemos aprendido, ¿verdad? A pesar de que decimos que somos cristianos, ya llevo bautizada, pero en el fondo, fíjense que aquí está, como Lucas insiste mucho, ¿verdad?, en cuanto a compartir la propia vida y la generosidad. Vea la ñañe, vea la ley motífina, vea ari ya llevo lea ya y cojina, lleva a ñañe monguetaja ya de una y de otra manera, generosidad, solidaridad, te sape a ye shakwa a lleva, hemos a sape nepo, hemos con ave gotemeva, dicatuires esa. Landera pishala hoy contenéis nanderejea lleva, no hay que cerrar los ojos ni el corazón a nadie, sos sensible, sos capaz de llorar con el otro y así. Muchas de estas características entonces que giran continuamente. Y esta es la característica entonces del cristiano, el cristiano que vive, el cristiano que se compromete, y eso es lo que nosotros procuramos, ¿verdad?, ponerlo en práctica. Y por eso, cuando viene a continuación, dice el anuncio de la destrucción del templo. Esto es maravilloso, ya lo estuvimos reflexionando, pero ya mañana llegan, pero desde otro punto de vista para que podamos entender. Porque con ambas evidentemente que como hay como cristianos comprometidos. Como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado, ¿verdad?, con hermosas piedras y ofrendas votivas. Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Entonces, la destrucción del templo. Nosotros decíamos hace rato en la explicación, en los cursos anteriores, ¿a qué destrucción del templo? En realidad, la destrucción del templo es la destrucción de nuestro propio egoísmo, de lo que nosotros vamos construyendo, pensando que este es el verdadero templo. Cuando nosotros pensamos que nos aseguramos la vida con cuestiones externas, con construcciones de nuestra propia vida de acuerdo a nuestros criterios y valores. Upeangojina abelas y añade Lucas, destrucción del templo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que derribar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que destruir? En realidad, la presencia de Jesús o el Evangelio de Jesús que nos habla de generosidad ya destruye o hace desaparecer el primer templo. El primer templo desaparece en la medida en que aparece la vida de Jesús, aparecen los criterios y valores del Evangelio, la buena noticia del Señor, que nos transforma y que va transformando, va puliendo y haciendo desaparecer lo nuevo, es decir, lo antiguo, perdón. Con lo nuevo que va apareciendo nosotros hacemos desaparecer lo antiguo. Y esto es entonces lo que tenemos que tener en consideración. Entonces, destruir el templo, destruir tu egoísmo. Ahí está entonces. Pero vigina ojo el evangelio, la destrucción. No es venir aquí, ya haya contratado a algunos albañiles, ya haya una grúa especializada para destruir, ¿verdad?, las casas o no sé qué cosa. No, sino que aquí principalmente es el destruir o el derribar todo aquello que está dentro de nuestra propia vida y que nos hace vivir, pero de una manera egoísta.
Entonces, ahí nosotros podemos descubrir y ahí nosotros podemos ver que las cosas entonces no funcionan, ¿verdad? No funcionan. Y tendríamos que, desde aquí, dejarnos tocar por esta buena noticia. Tendríamos que dejarnos tocar por esta propuesta del Señor. Pero dice entonces la destrucción del templo y la construcción del nuevo templo. Pero claro, esta es una situación bien complicada y bien difícil. Y por eso es que después dice, de todo lo que ustedes contemplan o se contemplan a sí mismos, de toda esta construcción del templo externo que ustedes van levantando y ustedes quedan admirados diciendo qué hermosas piedras. Estaba adornado con hermosas piedras, dice así luego. Entonces les dice, todo será destruido. Y le preguntan, maestro, ¿cuándo tendrá lugar todo esto? Es decir, este aspecto, que podemos llamarlo así, el aspecto apocalíptico. ¿Cuándo será destruido todo esto? Esta destrucción total que nosotros queremos, que nosotros deseamos, que nosotros buscamos una destrucción total. ¿Cuándo sucederá todo esto? Y entonces se pregunta, ¿cuál va a ser esa señal de que está por suceder? Y entonces viene una respuesta, y que son los signos, dice, precursores del fin. Pero atención, porque no tenemos que engañarnos también como nos presenta, ¿verdad?, la palabra de Dios. No es el que viene nomás y se presenta y te dice de una u otra manera, que yauma, que pea, que amua, que será pecueri, seco eina la yuana, etcétera, etcétera. No. El Evangelio ya está. La propuesta del Evangelio ya está. El Señor es demasiado sencillo. El Señor no es que te está hablando con 10.000 fenómenos externos para que vos puedas entender que esa destrucción del templo está sobre todo en un cambio de mentalidad, en un cambio de chip, en una generosidad, que quiere decir tu apertura, que quiere decir tu corazón, y se sensibiliza con la persona que está necesitando. Y entonces nos dice por eso, Jesús le respondió, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, soy yo, y también el tiempo está cerca. Y esto verdaderamente, queridos amigos, nos viene como anillo al dedo, porque te creí en cada esquina que te va vos, que abre una secta y que abre una iglesia y que esto y aquello, ¿verdad? Entonces, como este es el famoso el shaque, lleva, como para tener miedo, y desde ahí comenzar a reaccionar. Pero no es eso lo que el Señor propone. El Señor propone un abrir los ojos, darse cuenta y cambiar de corazón, cambiar desde adentro. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita
Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales, que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento y estamos hablando ahora de esta conclusión, digamos, después de la destrucción del templo. Porque ¿qué significa esa destrucción del templo? La destrucción del templo es la misma irrupción de Dios en la vida del hombre. Es decir, cuando Dios entra en nuestra historia, cuando Dios entra en nuestra vida, evidentemente que la oscuridad desaparece. Esta vez se me engañamos y comparación pea, ¿verdad? Cuando sale el sol, automáticamente la oscuridad desaparece. En cuanto va llegando más la luz, la oscuridad, pero automáticamente. Entonces ahí como se da la guarajú y después está todavía todo oscuro. Se va la guarajú, pero está todavía todo oscuro. Y después, pum, comienza solo por su cuenta a desaparecer la sombra. No, automáticamente. Entonces, esto es lindo, ¿verdad? Como comparación para que nosotros podamos entender en nuestra propia vida. Entonces, no puede o no podemos nosotros decir que estamos con Dios, que estamos en la luz y tenemos todavía lados oscuros en nuestra propia vida. No podemos decir eso. Porque la presencia de Dios, la presencia del Cristo resucitado, ya de por sí hace desaparecer las oscuridades.
Entonces, o estás convertido o no estás convertido. Entonces, aquí es para pensar, para reflexionar y para entender, ¿verdad? Porque en este caso es donde funciona este pasaje, ¿verdad?, del Evangelio de Lucas, cuando dice Peñaten de Bona, que tengan cuidado, dice, no se dejen engañar, porque muchos te van a hacer pensar, sí, aquí ya está Cristo, que esto, que aquello, pero te hace seguir en la misma condición de vida, te hace seguir en la misma condición de vida. Hay muchos, ¿verdad? Entonces, yo he robado, yo esto es aquello, etcétera, etcétera. Claro, como se te dice, tenés que devolver lo robado. Entonces invento, esto es lo que está diciendo, ¿verdad? Invento mi religión y mi secta, donde yo, sí, venga aquí, Dios te perdona porque Dios es misericordioso. O sea, vos pensás que tenés la luz, pero seguís también en la oscuridad al mismo tiempo. No pueden permanecer luz y oscuridad al mismo tiempo. O lo uno o lo otro. Así de sencillo. Por eso estamos diciendo, el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Señor es tan concreto, pero tan sencillo, tan sencillo. No hace falta dar demasiado vueltas, ¿verdad? Algunas veces somos nosotros los que queremos complicar, pero en el fondo, ¿por qué queremos complicar? Porque daña cambia sei, pecheteina, daña cambia sei. Queremos más o menos estar con lo uno y con lo otro, con lo uno y con lo otro. Y no se puede, pues, no se puede. O está seco o está mojado. Así de sencillo. O hay luz o es oscuro, ¿entendiste? Si hay luz, desaparece la oscuridad. Si está seco, entonces no puede estar mojado. Apenas sucesivamente. Qué comparación de las oposiciones y te vas a dar cuenta, ¿verdad? O es positivo o es negativo. Pero no puede ser al mismo tiempo. No puede ser al mismo tiempo. Bueno, y así entonces te está diciendo aquí, si verdaderamente nosotros sabemos eso, entonces vamos a tener cuidado. Por eso dice, tengan cuidado. No se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, soy yo, y también el tiempo está cerca. Y esto aparece por todas partes. Pero esto ya nos hace entender. Pero yo entiendo también, ¿verdad? Todas estas sectas que aparecen, no es luego tanto que se preocupan de esto. No se preocupan de esto. Se preocupan de otras cosas, interés económico, platita, diezmo, que esto, que aquello, aquí, Dios te libera, Dios te sana. Muy hablan de plata. Dale, fuerza, muy que apechaban tenían de yara, o me dan de la y botada. O sea, uno enseguida, o sea, en el fondo, no podemos luego discutir sobre principios y valores del Evangelio. Porque allí no podemos luego, porque hay otros intereses. Hay otros intereses. Estamos hablando de otra cosa, ¿entienden? Estamos hablando de otra cosa. Y si voy a hablar de otra cosa, entonces, ¿cómo voy a discutir? Sí, no sé. Algunas veces así, cada cosa, y te quieren hacer discutir, ¿verdad? Pero, ¿cómo voy a discutir si no sé, o está con otro? No, hombre. O sea, son discursos que no se pueden llevar adelante, porque estamos hablando de otra cosa y de otros intereses, ¿verdad? El Evangelio aquí es un llamado a la generosidad, a la apertura, al cambio de vida, y es un desprendimiento total, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Imposible. Dice, atención, dice, no los sigan a esos, no los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Es decir, aquí ya entramos en algunos elementos que van más allá incluso de lo que nosotros estábamos diciendo, que es simplemente un destruir el templo. El destruir el templo, que quiere decir la fachada externa simplemente, de lo que nosotros estamos más o menos queriendo mostrar. Todo eso entonces será destruido con la presencia, ¿verdad?, de Jesús, la presencia del Señor, la presencia del Evangelio.
Upeagolo y que a peñane a putu ume. A upeala ñandella huerecono. Ciertamente que todo va a cambiar, todo se destruye lo anterior. Lo anterior se destruye porque apareció la luz, ¿verdad? Desapareció la oscuridad. Tenga bien presente que no deberán preparar para su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. La verdad de por sí habla, quiere decir esto. La verdad de una vida serena y la verdad de una vida que, como se dice, el que nada debe no tiene por qué temer, ¿verdad? Entonces, el que nada no tiene por qué estar entonces con cola de paja, ¿verdad? Y porque justamente no tengo nada que esconder, no tengo nada que esconder. Entonces, no me altera la situación en la que yo me estoy encontrando, ¿verdad? Y entonces, por eso, dice que una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir, porque estamos por allí presentes. Entonces, ¿quién podrá contradecir a todo esto? Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. A muchos de ustedes los matarán. Entonces, ante esta situación, nosotros podemos entender tranquilamente lo que sucede, ¿verdad? El entregarse por Cristo, el querer dar verdaderamente de nuestra parte, hará que la cosa también les duele a nosotros, porque no todos aceptan ese cambio, ni van a aceptarlo así con facilidad, si es que no se dejan tocar verdaderamente por Cristo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñande Yarañe, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana.
Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre que viene a nuestro encuentro, nos ayuda, nos estimula, nos da aquella fuerza que nosotros necesitamos para hacer nuestro camino. Queridos hermanos, en este momento nos encontramos a meditar la palabra del Señor desde Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 15, de los versículos 22 hasta el 31. En aquellos días, los apóstoles y los sacerdotes con toda la iglesia acordaron elegir algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, Barsabá y a Silas, miembros eminentes de la comunidad, y les entregaron esta carta. Los apóstoles, los sacerdotes y los hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, le han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida por causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que les referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las indispensables, que no se contaminen con la idolatría, que no coman sangre de animales estrangulados y que se abstengan de la fornicación. Y así continúa, queridos hermanos. Lo lindo y lo importante es cómo nosotros hacemos para llegar al diálogo. Anía lleva la yeye dividí. Anila yahaka uno la iñacane y a oyapola oyaposea. Justamente eclesia, comunidad, cajal quiere decir congregarnos, unirnos, entendernos, dialogar. Ana Abella Yuhu, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, justamente ante esta posible división, son capaces de dialogar. Ojoye mongueta con los apóstoles. Y luego también es la comunidad la que está enviando. Ella y la peteinte, ella no, she, ha emapm, upensana, ha peapm, yapona, gente lo vetea. Hoy mantena hoy llevando falta y la yaguaca de las abellas ahí señalando. Ojo ahí cualquier virore. Se dan cuenta, queridos hermanos, es decir, que ya estas cosas existían en aquellos tiempos al estilo protestante. Entonces confunden a la gente, pero menos mal que está este espíritu de comunión, este espíritu de querer solucionar. Van, hablan, ven. Y ellos por eso que envían a estos dos en nombre de la comunidad. Hemos decidido por unanimidad. Esa es la característica y tiene que ser la característica de todo cristiano, queridos hermanos. Ya que no vean de Yara, para nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestras capillas, todos los lugares de los grupos que tenemos, etcétera, para vivir concorde a la enseñanza verdadera del Evangelio. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dogmas sobre las últimas cosas. La muerte y su origen. La muerte en el actual orden de salvación es consecuencia primitiva del pecado. El cielo, el paraíso. Las almas de los justos que en el instante de su muerte se encuentran libres de toda culpa y pena de pecado, entran directamente en el cielo. El infierno. El infierno es una posibilidad gracias a nuestra libertad. Dios nos hizo libres para amarlo o también para rechazarlo. Ahora,
Si el cielo puede ser representado como un gran tamiz donde todos viven en plena comunión con Él, entre sí y con Dios, el infierno puede ser visto también como una soledad, una división, ausencia del amor, y esto genera y mantiene siempre esa vida de angustia, de infierno. Ahora, se debe pensar que la voluntad de Dios es la vida y no la muerte de quien realmente ama y busca a Dios. Jesús vino para salvar y no para condenar. En el límite, Dios no condena a nadie al infierno. Es nuestra opción fundamental que va a ser formada a lo largo de toda la vida por nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras omisiones. Y esto es lo que confirma o no el deseo de estar con Dios para siempre. De cualquier forma, no se puede usar el infierno para convencer a las personas a creer en Dios o a vivir la fe. Esto favorecería la creación de una religiosidad infantil y puramente exterior. Se debe privilegiar el amor y no el temor. Solo el amor mueve los corazones y nos hace adorar a Dios y amar al prójimo en espíritu y vida. El purgatorio. Las almas de los justos, que en el instante de la muerte están agravadas por pecados veniales o por penas temporales debidas al pecado, van al purgatorio. El purgatorio es estado de purgar, es decir, de purificación. El fin del mundo y la segunda venida de Cristo. En el fin del mundo, Cristo, rodeado de majestad, vendrá de nuevo para juzgar a todos los hombres. La resurrección de los muertos en el último día. A los que creen en Jesús y comen de su cuerpo y beben de su sangre, el Señor les promete la resurrección. El juicio universal. Cristo, después de su regreso, juzgará a todos los hombres. Esto lo leemos en Mateo 25:31, también lo leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17:31. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Estamos mirando este capítulo 21 que verdaderamente es maravilloso. Nosotros nos preguntamos el cuándo, y al final nos está diciendo que es cuando llega esa luz, cuando llega esa presencia del Señor. Solamente ahí podrá destruirse el templo. Cuando irrumpe Dios, vea la escatón ya es decir, Dios que entra en nuestra historia, Dios que se hace parte de nuestra vida, entonces o desaparece todo lo demás. Aunque vivamos en el Cristo, escucharemos voces que nos dicen, ya ha llegado el día. Aquí se encuentra la respuesta decisiva. Sentiremos la dureza de las guerras, la dureza del odio y la locura de una vida que se pierde. Pues bien, Jesús nos dice, no les importe esas cosas, estén tranquilos. Por muy terrible que eso sea, nunca puede convertirse en ruina eterna. Decisivo solo es Cristo. Decisivo solo es Cristo, ¿se dan cuenta? Entonces, todo lo demás serán elucubraciones, pensamientos, deseos nuestros. Pero lo nuestro es verdaderamente lo que aquí sirve, lo que verdaderamente vale. Esto es lo importante. No les importe todas estas cosas, ¿verdad? Estén tranquilos, porque lo único decisivo es Cristo.
sobre el fondo de inseguridad cósmica, sobre el riesgo de una inquietud política en que todo parece conducirnos al fracaso, los discípulos de Cristo pueden mantenerse firmes. Solo en el testimonio de la fe que les arraiga en Cristo encontrarán firmeza y la hallarán en medio de la persecución, en medio de un futuro que parece que se cierra. En medio de un futuro que parece que se cierra. Y por eso está diciendo, ¿verdad? Parece que se te viene todo en contra, upajo apata la mundo, ya es ahí, las guerras, las personas, incluso las persecuciones. ¿Qué es lo que le da tranquilidad y serenidad al cristiano? Y solamente el hecho de vivir en la verdad. La verdad, ¿se acuerdan? Como dice el Evangelio, la palabra del Señor, la verdad les hará libres. La verdad les pondrá entonces ante la propia libertad de la vida, porque de acuerdo a esta libertad que el Señor nos propone. Y es lo más importante, ¿verdad?, que tenemos que tener en consideración. Esta firmeza de la Iglesia de Jesús en medio de la inseguridad de un mundo que vacila, en el interior de una sociedad que se rebela contra todos los valores de lo justo y de lo santo, es el constante testimonio de verdad del Evangelio. Ahí está. Entonces, esta firmeza. Pero la firmeza solamente te viene desde el Cristo. ¿Cómo vamos a ser firmes con nuestros valores y nuestros principios? Si no, vayan de veleta. Entonces, ya de aquí para allá, y la gente, ojalá la lleva, veleta. Entonces, ya llevo y nada ya. Y entonces, aquí nosotros tenemos que apuntar a algo esencial y a algo mucho más importante, ¿verdad? Lo importante, lo esencial es cuando nosotros, ¿verdad?, queremos hacer vivir lo que la propuesta del Evangelio nos está diciendo, dejarnos iluminar por su presencia. En la medida en que nos dejamos iluminar por su presencia, ciertamente que toda oscuridad va a desaparecer, dijimos. Y esta es la firmeza del Evangelio. Y esto entonces es lo que va contra todo aquello, dice, contra aquellos valores que justamente están queriendo destruir a la persona. Nos destruye en la mentalidad. Y esto es lo que nosotros le llamamos corrupción, queridos amigos. Pero la corrupción, Gina, cuando nosotros dejamos que destruyan nuestra propia conciencia y pensamos que 2 más 2 es 4, o mejor dicho, 2 más 2 es 6, ya es, en vez de decir que es 4. Y entonces cambiamos la situación. Entonces, es allí donde tenemos que centrarnos, es allí donde nosotros tenemos que procurar entender que la propuesta del Evangelio nos transforma a nosotros, nos hace más generosos, nos hace mirar el mundo, nos hace mirar la necesidad de la comunidad. Entonces, usted bendiga tu madre. Ñande yara poco jerjera. Hashe, antenderla ya que se, hashe entonces con añe punujina haya posee ñande yara jerurase. Eso quiere decir entonces verdaderamente la conversión. Pero si estamos nomás allí, ¿verdad?, como jugando con los dos, entonces es como querer tener las dos cosas al mismo tiempo. Y eso no se puede. No se puede tener las dos cosas al mismo tiempo. La tentación que sin cesar acecha es el dejar las exigencias de Jesús. ¿Se dan cuenta? Esta es la tentación siempre. Entonces, la coima, por ejemplo, entonces, y te dice, pea de la yapono, pea se pea metane. O si no, de irioin de landere yapono, upea ame etande. Sino que, un bojasante mandejan de ya el recibinte marecha, pues listo, sí, herente más, para la coima, imagina. Justamente yo recuerdo algunos camioneros, ¿verdad?, cuando se encuentran ahí por el camino, por la ruta, o misojero, o si no, cualquiera de esos que tienen camiones y que transportan. Y dice que hay como 5 lugares donde siempre luego se les pasa, ¿verdad? Se les pasa
el famoso control. Y entonces me contaba, ¿verdad? Ese amigo camionero mío, y ya además dale. Entonces, unos gemas él cuatía allá, todos sus documentos que tiene en su camión, o muy me di 50.000 y allá pei hueve, bebé, o muy me pei hueve, a ver, muy ambos asaman la porque a ver, entre comillas, entonces ya en agua, allá. Bueno, ya bebé ya pijama, que debajo hay ya alguito, bueno, ya la carpeta, yo leao, todo bien, adelante, ojo, imagina. A veces imagínense, en 5 puestos, la misma cosa, pillar en Boazare o en Areoina. Arecopama de permiso, o en Bama, apeante de permiso y nadie. ¿Se dan cuenta? Y entonces eso es lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces la tentación que sin cesar acecha es el dejar las exigencias de Jesús. Esta es dejar la exigencia de Jesús. No robarás, o no sé, o cualquier otro mandamiento que cae, no coimearás, de que va otro mandamiento que tú le llamas lleva. O no le engañarás a tu hermano, no sé, lo que vos quieras. Bueno, el convertirse en una simple fuerza de este mundo, es decir, yo me estoy dejando llevar simplemente por las fuerzas, ¿verdad?, de la tentación de este mundo. Bueno, queridos amigos, así entonces vamos continuando, ¿verdad? Nuestra reflexión. Es muy importante que miremos y que procuremos entender lo que el Evangelio de Jesús nos quiere regalar en el cada día. Nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.